Los errores en Peppa Pig nunca terminan, y tampoco nuestros videos señalándolos. Así que en este video, vamos a revisar algunos errores de animación nuevos y graciosos que hemos encontrado en la serie. Como en el episodio El pequeño tren del abuelo, el abuelo Pig ha construido un pequeño tren fantástico llamado Gertrudis. Y mientras viajan en el tren, Peppa y George se encuentran con sus amigos y los llevan con ellos en el viaje. Ahora, veamos a los personajes que están sentados en el vagón delantero del tren. Son Peppa, George, Ricardo Conejo, Dani Perro y Zoe Zebra. Hasta ahora todo bien, pero el error es que, justo cuando el tren comienza a moverse y pasamos al siguiente cuadro, Candy Gata y Ricardo Conejo ahora han intercambiado lugares. Definitivamente no cambiaron de asiento mientras el tren estaba en movimiento, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un viaje a la cocina mágica de Mamá Cerdita, donde las cosas tienden a aparecer y desaparecer de la nada. En el episodio Amigo Imaginario, Susie Oveja ha venido a jugar con Peppa y ha inventado un amigo imaginario llamado Leo León. Después de jugar en el jardín un rato, Mamá Cerdita las llama para comer pastel de frutas. Ahora, mira con atención. Aquí podemos ver que Mamá Cerdita ha cortado 2 pedazos de pastel, uno para Peppa y otro para Susie. Y si miramos el pastel, parece que alguien ha sacado 2 pedazos de él. Hasta aquí todo bien, pero el error es que, momentos después, Mamá Cerdita corta un pedazo más de pastel y se lo da a la amiga imaginaria de Susie. Así que ahora, hay 3 rebanadas de pastel en total, ¿verdad? Pero el error es que, si miramos el pastel aquí, su tamaño es similar al de antes, cuando solo se habían cortado 2 pedazos de él. Aquí, podemos ver que el pastel antes y después es del mismo tamaño, aunque se cortó una rebanada extra. En serio, la cocina mágica de Mamá Cerdita nunca deja de sorprendernos. En el episodio, la cerdita bebé, Peppa y George están visitando a su prima mayor, Chloe, y conoceremos al nuevo hermanito de Chloe, Alexander, por primera vez. Más adelante en el episodio, los amigos de Peppa también vienen a ver al bebé Alejandro. Aquí mismo, podemos ver que Susie está parada detrás de Zoe Zebra. Pero cuando la escena se aleja, Susie Oveja aparece mágicamente frente a Zoe Zebra. En el episodio El faro del abuelo conejo, Abuelo Perro lleva a Peppa Cerdita, George Cerdito y Dani Perro a visitar y aprender más sobre el faro del abuelo conejo. Y cuando llegan al faro, podemos notar que Abuelo Perro tiene un chaleco limpio. No tiene nada encima, ¿verdad? Pero en la siguiente escena, cuando Abuelo Perro le está dando algunos objetos al abuelo conejo, podemos notar que tiene una mancha de lodo en su camisa y en la cara. ¿Cómo es esto posible? La mancha de lodo literalmente apareció de la nada. Volviendo al episodio Amigo Imaginario. Cuando Peppa y Susie están jugando en la habitación de Peppa, Papá Cerdito entra para conocer al amigo imaginario de Susie. Fíjate en esta canasta de juguetes frente a Papá Cerdito. Recuerda que la canasta de juguetes está frente a Papá Cerdito. Pero segundos después, cuando la escena se aleja, la canasta de juguetes ahora está detrás de Papá Cerdito. ¿La canasta se movió sola? En el episodio Venta de Garaje, el grupo de juegos de Peppa está organizando una venta para recaudar dinero para un techo nuevo. Madame Gazelle les pide a todos que traigan algo para vender. Peppa y cada uno de sus amigos traen un juguete viejo. Más adelante en el episodio, podemos ver a Madame Gazelle, Mamá Gata y la señorita Coneja detrás de la mesa llena de varios artículos. Ahora echemos un vistazo a la mesa de Mamá Gata. Aquí podemos notar que un avión de juguete está en un extremo de la mesa y una caja sorpresa está en el otro extremo. Pero cuando la cámara se acerca a ella, de repente la caja sorpresa ahora está junto al avión de juguete, aunque antes estaba en el otro lado de la mesa. En una fracción de segundo, cambió de posición. No olvides dejar un like si has llegado hasta aquí en el video. En el episodio Día Deportivo, es el día deportivo en la escuela de Peppa, y el primer evento es la carrera. Mientras todos toman su posición para correr, Peppa y Susie discuten sobre quién es más rápida. Mientras discuten, la carrera comienza y Papá Cerdito grita que la carrera ya empezó. Entonces, solo Peppa y Susie empiezan a correr. Pero ya es demasiado tarde, y la ganadora es Rebeca Coneja. Ahora mira con atención. Cuando le entregan el trofeo a Rebeca Coneja, todos la animan. Y Susie Oveja también es una de ellas. Pero el problema es que, segundos después, cuando la escena cambia, vemos a Peppa y Susie todavía en la pista discutiendo entre ellas. Pero hace unos momentos, Susie Oveja estaba con todos los estudiantes animando a Rebeca. ¿Se teletransportó? Continuando. El episodio El Día Perfecto no es tan perfecto después de todo, porque encontramos varios errores de animación en él. Aquí, Peppa y su familia van al centro comercial para que Mamá Cerdita pueda tener una experiencia de día perfecto. Cuando la familia Cerdita entra al spa de la señorita Coneja, podemos notar que el señor Toro también está ahí recibiendo un masaje. Momentos después, Peppa, George y Papá Cerdito salen del spa para explorar el centro comercial, y mientras lo hacen, pasan por una tienda de porcelana. Y en la tienda de porcelana, podemos ver al señor Toro. Pero hace solo un momento, él estaba en el spa, recibiendo un masaje. ¿Acaso se teletransportó? Y eso no es todo. Mientras exploran el centro comercial, Peppa se encuentra con Susie.
y deciden tomarse unas fotos graciosas en la cabina de fotos. Si miramos con atención, podemos notar que hay cuadros a ambos lados de la cabina de fotos. Pero el error es que, cuando salen de la cabina de fotos, los cuadros ya no están ahí. Pero antes, vimos claramente 2 cuadros a cada lado de la cabina. Pero espera, todavía queda un error más en este episodio. Después de tener un día perfecto, la familia Cerdito sale del centro comercial. Y si miramos la entrada del centro comercial, podemos notar que hay 3 símbolos colocados a cada lado de la puerta. Pero el problema es que, antes, cuando la familia Cerdito estaba entrando al centro comercial, del lado izquierdo había 4 símbolos, no solo 3. Volviendo al episodio Venta de Garaje, cuando Pepa y sus amigos compran los mismos artículos que donaron, van a contarle a mamá Cerdita sobre eso. Fíjate en la mesa detrás de ellos. Hay un pastel de chocolate hacia el lado izquierdo. Pero el error es que, momentos después, cuando papá Cerdito entra al salón de clases, el pastel de chocolate desaparece. No creo que hayan podido devorar todo el pastel en cuestión de segundos. En uno de los episodios donde Pepa y sus amigos hacen sus propios instrumentos musicales, notamos un error gracioso. Justo al principio del episodio, vemos a los niños tocando diferentes instrumentos musicales mientras Madame Gazelle los observa. Y si miramos justo detrás de la señorita Gacela, podemos notar un vaso lleno de lápices de colores. Pero el error es que, momentos después, cuando la señorita Gacela saca una caja, el vaso que estaba detrás de ella desaparece. Pero unos segundos después, el vaso lleno de lápices de colores reaparece. En el episodio Barco de Vela, Peppa y George van a navegar con el abuelo Cerdito. Se suben a su barco y se dan cuenta de que no hay marea para navegar. Pronto, la marea llega y los 3 cerditos navegan felices. Pero más adelante en el episodio, pierden la marea y quedan varados en el mar. Ahora mira con atención. Cuando el abuelo Cerdito está llamando a la abuela Cerdita, si hacemos un acercamiento a la cubierta, podemos notar que no hay ninguna escotilla ahí. Pero segundos después, cuando la escena se acerca, una escotilla aparece mágicamente frente al abuelo Cerdito. Y eso no es todo. Más tarde, cuando Peppa y George se van a la cama, podemos notar que se acuestan usando chalecos salvavidas encima de su ropa normal. Pero a la mañana siguiente, cuando Peppa se despierta, podemos notar que ahora lleva puesto su camisón. Tal vez se cambió de ropa en sus sueños. En el episodio El invernadero del abuelo Cerdito, Peppa y George están en la casa del abuelo Cerdito, explorando el invernadero. Y en una de las escenas donde el abuelo Cerdito lanza el balón de fútbol al invernadero del abuelo perro, podemos notar una regadera y algunas macetas de flores que están al revés. Pero el error es que, cuando el abuelo perro patea el balón de fútbol de regreso al abuelo Cerdito, podemos notar que las macetas de flores y la regadera han desaparecido. Pero antes, estaban justo ahí. Y eso no es todo. Más adelante en el episodio, cuando Peppa, George y el abuelo Cerdito entran al invernadero, podemos notar la regadera y las macetas al revés, junto a esta planta gigante. Pero si regresamos al inicio del episodio, podemos ver que no había tales objetos cerca de la planta gigante. Tal vez la regadera y las macetas al revés entraron solas al invernadero. Así que, estos fueron algunos de los errores de animación que encontramos en Peppa Pig. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.